del repartido teórico, vamos a confirmar, reafirmar algunos conceptos que quiero, digamos, retomar. Nosotros habíamos estado hablando de todo esto de distancia entre dos puntos, cómo se podía deducir la relación, había un Pitágoras, vimos algunos ejercicios de aplicación, o sea, como que esa primer parte ya más o menos cómo determinar coordenadas del punto medio, condición de linealidad, o sea, el requisito que tenían que cumplir puntos para estar alineados, lo hemos venido utilizando, entre otras cosas. Esto estaba en lo que era la primer parte, el primer PDF teórico de recta. Pero nosotros también teníamos un segundo material PDFiado de recta para tener presente, digamos así, que era el que está bajo el título o el rótulo de Aprendamos más sobre recta. Esto es un poco, digamos, la continuación de lo que tenemos que seguir avanzando en recta. Y muchas de las cosas que están acá ya las hemos estado usando, ecuación de la recta por dos puntos, a qué se le llama pendiente. Bueno, vos esto después lo vas a volver a leer con calma, está todo el paso a paso, refrescamos la memoria en cuanto a algunos conceptos, pero acá me detengo en un concepto que quiero particularmente puntualizar. ¿Cómo se determina el ángulo entre dos rectas? ¿Está? Entonces, acá estaría el ángulo de una recta al eje de las X, que es lo que se vincula con la pendiente. ¿Está? Pero ¿qué pasa cuando yo te pido determinar el ángulo entre dos rectas? ¿Qué pasa cuando quiero hallar la apertura angular entre dos rectas? Y acá estamos, ¿está? En general. Bueno, supongamos que vos tenés una recta L1, que es esta que está acá, y una recta L2, que está aquí. ¿Cuál es el ángulo entre esas dos rectas? Porque ángulos entre esas dos rectas hay varios. Está este que yo llamé θ1, está este que yo llamo θ2, todos son ángulos entre rectas, ¿sí? Por ejemplo, θ1 es el ángulo que va, siempre fíjate que estos ángulos están medidos en sentido positivo, que es el contrario a las agujas del reloj. Entonces, si esta es mi recta L1, en el sentido positivo, yo voy de esta recta a esta. Este es el ángulo θ1, que va de la recta L1 a la recta L2. Este ángulo que está acá va de la recta L2 a la recta L1 en sentido positivo. Generalmente, cuando vos me pedís que haya el ángulo entre dos rectas, generalmente es un ángulo medido en sentido positivo, contrario a las agujas del reloj, y voy de una recta 1 a una recta 2. Si vos querés θ1, vas de esta recta a esta. Esta recta es L1, esta recta de llegada es L2. ¿Está claro? Entonces, yo acá te escribo, la recta L1 la escribí en su forma explícita. La recta L2 la tengo en su forma explícita, quiere decir con un M1, coeficiente angular o pendiente identificado, y un M2, coeficiente angular o pendiente identificado para la otra recta. Una pequeña aclaración. Mirá la recta L1, ¿tá? Que dijiste que la ibas a escribir en su forma explícita, así, m sub 1 por x más n sub 1. ¿Cuál es el ángulo de inclinación de esta recta? El ángulo de inclinación o pendiente de esta recta se mide desde el eje de las X positivo, sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que toco la recta. O sea, el ángulo de inclinación de la recta L1 es este, ¿está? Este, que es lo que yo llamé alfa 1. ¿Está claro? Este es el ángulo de inclinación de la recta L1. La pendiente de una recta estaba vinculada con su ángulo de inclinación. ¿Cómo?
La pendiente de una recta era la tangente del ángulo de inclinación. O sea, el M de la recta L1, lo que yo llamo M sub 1, es la tangente de este ángulo, la tangente de alfa 1. Si voy a mirar a la recta L2 y pienso en escribir la recta L2 en su forma explícita, su pendiente se vincula con su ángulo de inclinación. ¿Cuál es el ángulo de inclinación de la recta L2? El ángulo de inclinación de la recta L2 siempre se mide desde lo que sería el eje de las X positivo, sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que toco la recta. Este es el ángulo de inclinación de la recta L2. La tangente de este ángulo me da la M de la recta 2. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien. Ahora, yo te dije que cuando a mí me pedís, bueno, halle el ángulo entre estas dos rectas, tengo dos opciones. Dar el ángulo que va de la recta 1 a la recta 2, que es el que yo llamé tita 1, o dar el ángulo que va de la recta 2 a la recta 1 y es tita 2. También lo podrías haber medido acá el tita 1 y acá el tita 2. ¿Tá? Pero no importa. Tita 1 y tita 2, ¿cómo son entre sí? Son suplementarios. La suma de esos dos ángulos nos da 180 grados. ¿Lo ves en el dibujo? Bien. Quiere decir que, a ver, si yo te pido hallar el ángulo entre las dos rectas y no te digo que quiero tita 1 o tita 2, vos hallás uno de los dos y de todos modos, si en realidad querías el otro, a 180 le quitas lo que te haya dado ese ángulo y ya tenés Sí, el otro. no son ¿Estamos de 90 los acuerdo? dos, en este caso. Si yo quiero, por ejemplo, si yo te calculé tita 1 y en realidad me dicen, no, yo quería tita 2, entonces simplemente haces 180 menos tita 1 y te va a dar el tita 2. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí, O al revés. Si vos sí, o al revés, calculaste claro. tita 2 y te dicen, no, pero yo quería tita 1, entonces simplemente a 180 quitarle el tita 2 y tenés tita 1. ¿Está? Bien. Todas esas explicaciones están acá. Ahora, yo quiero encontrar una fórmula matemática que me permita calcular el valor de tita 1, por ejemplo. ¿Está? Entonces yo quiero una fórmula matemática. Muy bien. Entonces voy a empezar a razonar algunas cositas. Fíjate que primero voy a jugar con el triángulo A, B, C que queda formado acá. ¿Está? Voy a trabajar con este triángulo. ¿Qué es lo que vos sabés de un triángulo? Yo sé varias cosas, pero la primera es que la suma de todos los ángulos interiores, ¿cuánto me tiene que dar? Siempre. 180. 180. O sea, vos sabés que lo que vos llamaste tita 1 más alfa 1 más esto, que en realidad es 180 menos alfa 2, te tiene que dar 180. ¿Estamos de acuerdo? Sí, O sea, la suma de los tres ángulos interiores es 180. El ángulo en A es tita 1. El ángulo en B es alfa 1. Y el ángulo en C dijiste que era 180 menos alfa 2. Y eso te tiene que dar 180. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿a quién quiero yo hallar? Yo quiero tita 1. Entonces, cuando hago mi despeje, te queda alfa 2 menos alfa 1. ¿Estamos de acuerdo? sí. Bien. Bueno, ahora mírame. O sea, yo quiero el ángulo que va, tita 1 era el ángulo que iba de la recta L1 a la recta L2. Es digamos, el ángulo vinculado con la inclinación de la recta a la que llego menos el ángulo vinculado a la pendiente de la recta de la que partí. ¿Está? Bueno, esta relación, lo que yo voy a hacer es aplicar a los dos lados del signo de igual tangente. Si vos de los dos lados del signo de igual aplicás la misma operación, en este caso tangente, no altero la igualdad, sigo teniendo una igualdad.
otra, pero tengo una igualdad. Entonces pongo tangente de tita 1 igual a tangente de alfa 2 menos alfa 1. Y hay una fórmula trigonométrica que no sé si te acordás, pero no importa, está tabulada. Cuando vos estudiaste trigonometría, deben de habértela deducido, que establece que la tangente de una recta es la tangente de alfa 2 menos la tangente de alfa 1 sobre 1 más tangente de alfa 2 por tangente de alfa 1. Esta es una fórmula o relación trigonométrica. Pero la tangente de alfa 2 es M2 y la tangente de alfa 1 es M1. Por eso, la tangente del tita 1 que buscas termina resultando esta fórmula en función de las pendientes de las dos rectas. Repito, algo que no podés olvidar. Tita 1 es el ángulo que va de L1 a L2. Sin embargo, acá empezás con la pendiente de M2, o sea, la pendiente de la recta a la que voy, a la que llego, menos la pendiente de la recta de la que parto sobre 1 más M2 por M1. No me podés cambiar el orden arriba, porque si no cambias el signo y alterás todo. ¿Está claro? Repito, si vos querés la tangente de tita 1, que es el ángulo que va de L1 a L2, en el numerador va M2 primero, la pendiente de la recta a la que llego, menos la pendiente de la recta de la que parto, y no me podés alterar el orden. Después además tenés que si yo de acá saco tita 1, como decíamos hoy, el tita 2 era 180 menos tita 1, si aplico tangente de los dos lados, la tangente de tita 2, la tangente de 180 menos tita 1, y hay una fórmula matemática, una relación trigonométrica que te dice que esto es lo mismo que esto que está acá. Y ahí tenemos también una posible fórmula para la tangente de tita 2. Vamos a ir directamente a ver cómo utilizamos esta formulita muy importante para determinar entonces el ángulo entre dos rectas. Voy a cambiar de cámara. Bien, señor. Vamos a ver cómo lo voy a aplicar. Entonces vos en este ejercicio te dicen, encontrar el ángulo de la recta x más 3y más 2 igual 0 a la recta menos x más 3y más 5 igual 0. O sea, Lucas, parto de esta recta y voy hacia esta recta. La recta de partida es L1, la recta de llegada es L2. O sea que me estás diciendo que esto es L1 y esto es L2. No te confundas. Yo no es obligación hacerlo, pero voy a intentar, digamos, hacer una representación gráfica para que, si bien la respuesta del problema no puede salir solo de lo que veo en un gráfico, el gráfico, si lo hago a escala, me termine ayudando para visualizar si mis cálculos fueron coherentes o más o menos estarían correctos. Entonces yo tomé la primera recta, que sería L1, que está escrita en su forma implícita, la reordené, despejé la I, la llevo a su forma explícita, me hago una tabla de valores, 3 puntos por lo menos, y voy a ir a un par de ejes coordenados y la voy a dibujar. Pero ya visualizo, escrita en esta forma, cuál es su pendiente. Hago lo mismo con la recta L2, ¿tá? La voy a llevar a su forma explícita, porque así elijo una tabla de valores, ¿tá? Para poder representarla y ya identifico su pendiente. ¿Ves? Mirá el dibujo. Esta es L1, la violeta, y la celeste es L2. Y yo quiero el ángulo que hay entre L1 y L2, pero siempre vas de L1 a L2 en sentido positivo. O sea, si yo tengo que ir de L1, que es lo violeta, a lo celeste en sentido antihorario, el ángulo que me pedís es este. ¿Ves? Voy de lo violeta a lo celeste
en el sentido contrario a las agujas del reloj, que también lo podés medir acá. Voy de lo violeta a lo celeste. Este es el ángulo que quiero. No es este, porque este obtuso es de L2 a L1, y yo quiero que vayas de L1 a L2. ¿Ves que es muy importante ver bien en la letra de qué recta parto y hacia qué recta quieren que llegue? Porque eso me determina en realidad cuál es el ángulo del dibujo que estoy buscando. O sea que vos buscás un ángulo que es menor de 90, te dice el dibujo. ¿Está claro? Así que tu cuenta matemática te tendría que llevar a una respuesta menor de 90. Muy bien, vamos. ¿Cuál era la fórmula? Tangente de θ 1 igual a M2 menos M1, 1 más M2 por M1. Y bueno, yo ya había decidido que si esta era L1, esto es M1, si esta es L2, esto es M2. Así que voy simplemente con mucho cuidado a reemplazar. Ves que uso paréntesis para respetar todos los símbolos, los signos, y llegué a 3/4. Así que si la tangente de θ es 3/4, vos en la calculadora ahora vas a hacer shift tangente de 3/4 y te va a dar estos grados y estos minutos. ¿Podés probarlo con la calculadora? Shift tangente, no. Shift Claro. tangente. Si yo quiero el ángulo cuya tangente es 3/4, en la calculadora tenés que poner shift tangente de 3/4. Tengo que usar ¿Cuál? paréntesis. ¿Eh? Ya me dio, sí. ¿Te dio? Escuchame una cosita. Vamos a tratar de hacer esta. Juntos, Bueno, primero juntos, ahora después trabajás solo. Pero pará, ¿por qué primero juntos? Porque acá me va a pasar una cosa. Acá te piden encontrar el ángulo de la recta de ecuación x igual 7 a la recta 5x menos 3 igual 4. Esta es L1 y esta es L2. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Para usar esta fórmula, yo necesito identificar las pendientes de esas rectas. Pero mirá lo que te va a pasar. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? no tiene. No tiene pendiente, porque no hay un término, o sea, vos no podés llevar, la ecuación no se puede llevar, es una recta como esta, paralela a qué eje. X igual eje Y, al eje Y, bien. Una recta paralela al eje de la Y no tiene pendiente, no existe la pendiente de una recta, digamos, paralela al eje de las Y. Si hubiera sido paralela al eje de las X, O no la existe. pendiente es 0. No, la paralela al eje de las X tiene Sí. ángulo de apertura con respecto al horizontal nulo, 0. Cero, sí. Esta tiene pendiente 0, pero esta no tiene pendiente. Entonces, si yo no tengo pendiente para la recta L1, no tengo un M1. Y si no tengo un M1, no tenés manera de usar esta fórmula. Así que esta fórmula, que recién dedujimos, es válida solo si las dos rectas entre las cuales querés determinar el ángulo tienen pendiente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿No hay ángulo entre estas dos rectas? No, hay ángulo. ¿Lo podemos dibujar? O sea, a ver si yo hice el croquis. No, no lo hice. O sea, mírame. Voy a ese problemita. Voy a pasar a compartir de nuevo mi cuaderno. ¿Está? Espera un minutito. Déjame cambiar de cámara. Bien, estamos acá. O sea, que la recta de partida, la L1, es la recta de ecuación x igual 7. Y la recta de llegada sería la recta 5x menos 3y igual 4. ¿Tá? No puedo usar la ecuación que yo conozco porque no tengo la pendiente de L1. Voy a hacer el dibujo. ¿Tá? O sea, la recta L1 es paralela al eje de la Y por 7, no hay problema. Vamos a preparar esta para poder dibujarla.
Voy a reordenar. Voy a dejar sola la I. Voy a hacer una tablita de valores para poder dibujar esa recta. Si podés, dale a la X valores que hagan que la cuenta acá arriba quede múltipla de 3. Así esto es un entero. Y bueno, podría ser menos 1, entonces te queda menos 5, menos 4, menos 9. Menos 9 sobre 3, menos 3. ¿Qué otro valor le darías? 5 por 2, 10, menos 4. Te tiene que quedar entero, no. Sí, o sea, si puedo que me dé entero para que sea más fácil el dibujo, nada más. Si vos le das un 2, 5 por 2, 10, menos 4, 6. 6 dividido 3, 2. 15 menos 4, 11, no, 5. 5, supongo, 5 por 5, 25. Bueno, Menos 4, 21. Te 5 queda por 5. 7, lo que pasa. No importa, no importa, te quedaría 5 por 5, 25. Menos 4, 21. 21 dividido 3, 7. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bien, ahora voy a hacer una par de ejes coordenados. Bueno, vamos a hacer nuestra representación, ¿no? Elegís una escala, si querés trabajar con papel cuadriculado, papel cuadriculado. Primero la recta L1 era x igual 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, x igual 7 está por acá. Vamos a dibujarlo, medio ojímetro, acá. Esta es la recta L1. X igual 7, una recta paralela al eje de la Y por 7. Y la otra tiene, cuando la X vale menos 1, la Y vale menos 3. Cuando la X vale 2, la Y vale 2. Cuando la X vale 5, 4, 5, la Y vale 7. ¿Quedaron alineados los tres puntos? Sí, la recta que pasa por ellos es la que yo estaba buscando. Entonces trazo esta recta, que será L2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vos querés el ángulo que va de L1 a L2. Entonces, yo voy de L1 a, o sea, L1 es esta, voy de L1 a L2. Entonces es este el ángulo que querés. De L1 a L2. Esta era L2. ¿Estamos de acuerdo? Que es lo mismo si querés leerla acá. De L1 a L2. Es igualito. Claro, yo la pienso así. No importa. Pero es lo mismo. Es un ángulo El mismo obtuso. ángulo, sí. El ángulo entre esas dos rectas existe. Lo que pasa es que no puedo calcularlo con la fórmula que vimos hoy porque no tengo la pendiente de la recta L1. Entonces vamos a tener que buscar otra fórmula que no involucre las pendientes, porque con las pendientes no puedo. Entonces vengo acá, mírame, y en lugar de escribir la recta L1 y L2 en su forma explícita para visualizar sus M's, las dejo escritas en su forma implícita. ¿Está? Y pienso quién sería M1 y quién sería M2. A ver, mírame un segundito, Lucas. Espera, esta es la hoja 6, porque así después recibís todo. Espera, vamos a ponerlo acá. Hoja 7. A ver, la recta L1, escrita en su forma implícita, es A sub 1 por X más B sub 1 por Y más C sub 1 igual 0. ¿Puedo vincular estos coeficientes de la ecuación en su forma implícita con el M de la forma explícita? Sí.
Voy a reordenar esta expresión. Voy a tratar de llevar la ecuación de esta recta, que está en su forma implícita, a su forma explícita. O sea, voy a despejar la i. Entonces escribo b sub 1 por i igual a menos a sub 1x menos c sub 1. Y luego el b1 que multiplica lo paso dividiendo a todo lo que tengo. Separo este segundo miembro en dos términos. Y ahí tengo la ecuación de la primera recta escrita en su forma explícita. O sea, que esto te dice que el M1 de la primera recta, el M1, en realidad es el menos A sub 1 sobre B sub 1. ¿Estás de acuerdo? Bien, entonces, si yo voy a la fórmula que había deducido hoy, que era esta, y cambio las M's por estas formulitas que dependen de los coeficientes de la forma implícita, me va a quedar así. En lugar del M2, bueno, si el M1 es A1 sobre B1 con signo contrario, el M2 será el menos A2 sobre B2. Acá pones el M1 y abajo tendré 1 más M2 por M1. O sea, voy a llevar a común denominador allá arriba, acá arriba. El común denominador, mira bien Lucas esto, el común denominador acá arriba será el producto de B1 por B2. Esto dividido esto, lo que está arriba va por B1. Un menos delante de un paréntesis cambia el signo, y esto dividido esto, lo que está arriba va por B2. Abajo hago lo mismo, menos por menos es más. Primero tenés un producto de fracciones, y luego voy a pensar en llevar a común denominador en ese denominador. Que obviamente es B2 por B1. Acá te quedó un cociente de dos fracciones. La primera la voy a dejar como está y voy a multiplicar por la segunda invertida. La primera dejo como está y en lugar entonces de dividir, multiplico por la segunda invertida. Se cancelan y entonces menos A2 por B1 más A1 por B2 sobre B2 por B1 más A2 por A1 será la otra manera que tenés de calcular la tangente del θ1, pero ahora ya no dependiendo de las M's, sino dependiendo de los coeficientes de la ecuación de esas rectas escritas en su forma implícita. O sea, esta fórmula la usás, pero acordate que el L1 lo pasarías a tener escrito así y el L2 lo pasaría a tener escrito de esta manera.
habiendo escrito las rectas de esta forma, acá tenés otra fórmula para calcular la tangente de un ángulo, donde no tengo las pendientes en juego, y por lo tanto esta fórmula será más adecuada en este problema que estás haciendo, porque habíamos visto que la recta L1 no tenía M. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa en mi caso? Vamos a ver, en mi caso, la recta L1 la voy a escribir de esta manera. O sea que sería x menos 7 igual 0. O sea que si vos la escribís así, en el lugar de A1 hay 1, porque sería lo que multiplica la X. En el lugar del B1 un 0, porque no tengo término en I. Y en el lugar del C1 un menos 7. Ahora escribo la recta 2 de esta manera. La recta 2 era, déjame buscar dónde estaba, era 5x menos 3y menos 4 igual 0. O sea que acá tenés una 2 que vale 5, un B2 que vale menos 3 y un C2 que vale menos 4. Entonces, con estos valores de A, B y C para cada una de esas rectas, podés venir acá a sustituir y vas a determinar un valor de la tangente de θ 1. Y por ende, haces shift de la tangente y sacás el valor del ángulo. ¿Entendiste, Lucas? Eso es lo que en este PDF, lo que pasa que yo acá me salteé algunos pasos para llegar a esto, que es lo que te deduje ahora, en todo eso te hice toda la deducción paso a paso. ¿Entendiste? Para llegar a esta fórmula amarilla, que es la misma que yo obtuve acá. ¿Está? Obvio, ¿ves todos los pasos que yo me había salteado? Sí, está complicado la deducción esa. Pero son cuentas, Lucas, son cuentas. Vos esto te lo voy a mandar, así que cuando te sientes a hacer este ejercicio, a ver cómo lo podemos identificar. Ejercicio página 14, ¿querés que te ponga? ¿Sí? No, dale. Para que después lo puedas ubicar, ¿no? Entonces acá te pongo de título, digamos así. Ejercicio. Página 14 y es segundo PDF. ¿Entendiste? Bien. Así lo ubicas bien. ¿Está? Así, cuando yo te mando todo esto y vos estás estudiando ese teórico, ese PDF, este apunte te va a complementar todo el desarrollo paso a paso que viste en este ejercicio. Y por supuesto acá ves lo que yo te hacía, la identificación, la sustitución, el cuenterío, y me chequeas en la calculadora si llegas a este valor. Una pequeña aclaración que quiero hacerte. Espera, Sí. dame acá el dibujo. ¿Ves que yo el ángulo que quería era obtuso? Sí. Bueno, ¿por qué me dio menos 30 grados 57 minutos? Si te dio negativo, es un ángulo que estás midiendo en sentido negativo. Estás viendo el otro vos. Claro, entonces estoy viendo este. Entonces, como en realidad yo quiero este, acá le debería de haber puesto θ 1', si querés. Como yo en realidad quiero este, a 180 quitale los 30 grados 57 minutos y te va a dar el que yo en realidad tenía que dar por respuesta. O sea, cuando te da o un sea, ángulo sí, negativo, lo resta el pensá, otro, ahí que ese va, no es. ese no es, ¿está? Mirá el dibujo, por eso yo te decía que a veces el dibujo no es que vayas a sacar del dibujo la respuesta, pero el dibujo te aviva hacia dónde estaba tu respuesta y qué tenés que hacer. ¿Está? Si me está dando un ángulo negativo, no me está dando el ángulo correcto. Me está dando un ángulo entre L1 y L2, pero medido en sentido contrario al positivo. Entonces, si esta era L1 y esta es L2, y me está dando el valor negativo, voy de L1 a L2, pero en el sentido, ¿ves qué es esto? ¿Ves que si voy de acá a acá, voy en el sentido contrario al positivo?
Sí, ¿Tá? Este es el ángulo que, como es medido en sentido contrario al positivo, sigo yendo de L1 a L2, pero voy en sentido negativo. Este es el ángulo que te tenía que dar negativo. Pero ya quedamos de acuerdo que nosotros preferimos informar ángulos positivos. ¿Entendiste? En sentido positivo. bien. ¿Está? Bueno, ¿a qué hora es que terminamos, Lucas, hoy? Hoy 55. Está. Entonces, levantate si querés 5 minutos, despabilate 5 minutos y volvé porque vas a hacer vos este ejercicio que está acá. ¿Está? Bueno, Despabilate, andá, levantate 5 minutos si querés. bueno.
Listo, ya estoy. Muy bien. Bueno, señor, vamos manos a la obra. Sugerencia, empezá por hacer la representación gráfica para prever en busca de qué vas. Bueno. Voy a pasar a la siguiente. Vos decidís quién es L1 y quién es L2. Eh, Mamá, estoy en problema. ¿Cuántos puntos hago para hacer una recta? ¿Con dos ya está bien? No, te bastan 2, pero no te olvides que los estás calculando. Siempre determina 3 para asegurarte que están bien. Bueno,